Así que les ruego que prestemos mucha atención. Amén. Vaya buscando entonces el libro de Lucas. El Evangelio de Lucas, por favor. Vamos a buscar el capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Vamos a leer varias cositas hoy. Vamos a empezar desde el versículo 1, que dice esto. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entendemos más o menos la obra de Jesús, a grandes rasgos, por supuesto, para no entrar en tantos detalles. Pero Él murió por nuestros pecados y salvó a toda la humanidad. Fin. ¿Sí? Ese es como el hecho más grande. Pero vamos a pensar en algo. ¿Ustedes se acuerdan de esas palabras también, que también están en el libro de Lucas, en otros evangelios también? Pero en el capítulo 6, en el versículo 40 de Lucas, también encuentran esto. Dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Cierto? Lo voy a empezar a desglosar así. Vamos a ponerlo más bien en una época donde no era tanto universidades y colegios, sino eran aprendices. Entonces, uno era aprendiz de zapatero, el otro era aprendiz de costurero, de modista, como lo quieran llamar, ¿cierto? ¿Y qué hacía el maestro? Explicarle lo que él hacía, explicarle los detalles, enseñarle cómo se hace, ponerlo a practicar, a que ande en eso, ¿cierto? Y el objetivo final era ser como el maestro. El objetivo final era, bueno, él es un excelente zapatero, yo voy a ser un excelente zapatero. ¿Qué vamos a hacer? Hacer zapatos. Es decir, en últimas, ese discípulo, ese aprendiz, terminará haciendo lo que hace su maestro. La pregunta es, ¿nosotros somos aprendices, discípulos de Jesús? ¿Sí? Claro que sí. O sea que nosotros deberíamos aprender a hacer lo que Él hizo. Claramente. Y si el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿deberíamos hacerlo nosotros también? Ok. Lo primero que se nos puede venir a la mente es,
vamos a evangelizar, vamos a llevar la salvación a otras personas. Eso es fundamental. La gran comisión, etc. La pregunta es, ¿hay otras cosas que salvar? ¿Hay otras cosas que se perdieron y hay que rescatar? ¿Cierto? Dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. La creación. Si lo vemos así, entonces nosotros tenemos una función. Tal vez yo no tenga que morir para salvar a muchos, y mucho menos pensar en salvar a toda la humanidad. Pero sí hay cosas que tengo que rescatar, que tengo que buscar y recuperar. Porque en el pasado, mis actitudes o las de otros, no vamos a ponerle la etiqueta de quién lo hizo, perdimos cosas. Y eso hay que rescatarlo. Eso hay que rescatarlo. Entonces yo quiero hablarles hoy de algo muy puntual. Y es que Pablo se dirige a su discipulado, a su discípulo, al aprendiz, a uno de varios, y le dice a Timoteo, pero tú, se los estoy leyendo en una traducción que yo no suelo usar, pero sirve mucho para esta aplicación. La versión es la traducción al lenguaje actual. Y dice, traducción al lenguaje actual de la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 11. Dice esto, pero tú, Timoteo, estás al servicio de Dios. Por eso, aléjate de todo lo malo. Trata siempre de obedecer a Dios y de ser un buen discípulo de Jesucristo. No dejes de confiar en Él y ama a todos los hermanos de la iglesia. Cuando enfrentes dificultades, ten paciencia y sea amable con los demás. Que suena sencillísimo, ¿no? Esa parte de ama a todos los hermanos de la iglesia. Esa parte de cuando tenga dificultades, sea paciente. Qué fuerte eso. En 4 instrucciones ya le dio algo para hacer toda la vida. Pero en ese discipulado de Pablo y Timoteo hay un trabajo para nosotros. Cambia el nombre Timoteo, dice, pero tú, Horacio, estás al servicio de Dios. Por eso, aléjate de todo lo malo. Trata siempre de obedecer a Dios y de ser un buen discípulo de Jesucristo. Pero tú, Ana Sofía, estás al servicio de Dios. Cambia el nombre, póngase ahí. Eso es para uno. Y dentro de ese servicio hay que recuperar muchas cosas. Entre esos, relaciones de familia, de amigos, de cosas, de personas a las que defraudamos, de situaciones en las que dañamos. No digo que hay que rescatar esas cosas a manera de volver a estar allá. Eso no significa como, pero es que si yo tengo 2 o 3 exnovios, ¿cómo hago para recuperarlos a todos? No. Pero sí podemos intentar resarcir el daño que causamos en muchas situaciones, no solamente en una relación sentimental, en muchas cosas, en relaciones de familia. ¿Cuántas veces una discusión que realmente no tendría mucho fundamento decidió relaciones familiares de allí en adelante y se separaron casas, se separaron personas? Y nuestro deber es recuperar eso. Mientras no sea posible, como dice Pablo, mientras ustedes puedan, estén en paz con todo el mundo, mientras puedan. Hay cosas que ya no están en nuestras manos, pero eso no significa que no intentemos.
Hay que también aportar a recuperar muchos valores de sociedad. Eso no significa que usted va a ir repartiendo bibliazos en la calle. Pero a quien quiera escuchar y pueda escuchar, que lo reciba. ¿Ustedes se acuerdan de lo que decía Jesús todo el tiempo? El que tenga oídos para oír. No dijo, le voy a dar hasta que oiga. El que lo pueda recibir ahí, el que lo pueda tomar ahí, el que lo entienda, lo escuche y lo reciba, es que lo reciba, aplíquelo, cójalo. Pero tenemos mucho que recuperar. Tenemos mucho que recuperar. Porque miren, uno de los problemas más grandes a veces para que la familia llegue, para que la familia sea reunida, somos nosotros mismos. La meta, que la familia llegue a los pies de Dios, el obstáculo, yo. ¿Y por qué? Porque dicen, pero venga, yo como, ¿para qué voy a ir a eso si, pues mírenlo usted nomás, y usted que va y se sienta allá todo el tiempo? Por eso, parte de recuperar a nuestra familia tiene que ver con nosotros. No, pero si yo no tengo nada que pedirles perdón, yo no les hice nada. Creo que también hemos hablado de algo muy especial en el perdón. El perdón no es para la persona, sino para uno mismo. Y además el perdón no tiene que ver muchas veces con si las cosas yo las creo justificables o no. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Tomé el lápiz favorito de Ana Sofía y en alguna rabia lo rompí. Fue algo instantáneo, rompí el lápiz. Para mí es un lápiz, cualquiera, compramos otro. Pero para Ana era el lápiz que le había acompañado en la universidad, el que le había dado X o Y persona, no hay otro parecido, no se siente igual. Yo le digo, yo ya te lo pagué, o sea, no tengo nada que pedirte perdón, no tengo nada que reparar. Pero es que yo no soy el que tuvo la pérdida, ¿sí? Y no importa de qué tamaño es esa pérdida. Y hay muchas cosas por el estilo que no resarcimos porque decimos, pero si yo no le hice nada, es que la persona es muy sensible. Y a veces el perdón no es tanto si es justificado o no, sino para reparar algo. Ya sabrán encontrar los límites, ya sabrán encontrar dónde están los bordes de las cosas, pero nunca lo van a saber si no nos adentramos en la tarea. Muchas veces queremos tener todo resuelto antes de aventurarnos a hacer algo. Y les digo algo, eso está muy difícil. Casi nunca tenemos claro cómo serán todas las cosas. Así que es mejor a veces adentrarnos en la tarea, ir a pedir perdón, ir a restaurar una relación con sus papás, con sus abuelos, con sus hermanos, con el que sea. Las pequeñas y las grandes cosas. Y detállelas. No es te pido perdón por todo. Detállelo. ¿Por qué? Dígalo, en serio, es importante. Recuperar los ambientes familiares, recuperar los ambientes laborales en la medida de lo posible. Recuperar lo que se había perdido también significa poder sembrar en nosotros las cosas buenas y no los hábitos y los daños que siempre estuvimos haciendo. Señor, quítame esta ira, pero cada vez que hay un espacio, usted estalla. No hacemos nada. De nuevo, yo he hablado muchas veces de esto y no es como si un ángel bajara con una ollada de paciencia y se la vaciara y usted el otro día fuera manso como Moisés. Todo eso se ejercita.
todo eso se entrena, todo eso se practica. Piensen en una cosa. ¿Quién es la persona más perfecta que conocen? Es el Altísimo. Jesús fue persona y era perfecto, íntegro. Pero ¿saben qué dice? Que tuvo que aprender las cosas. Tuvo que aprender las cosas. ¿Por qué no simplemente apareció, ya era un ser perfecto? ¿Por qué no simplemente apareció y ya? Nos evitamos todo el proceso, pero tuvo que aprender, tuvo que ejercitar, tuvo que cumplir todo lo mismo que nosotros tendríamos que hacer. Y leíamos hace un momento que el discípulo no es mayor que su maestro. O sea que nosotros también atravesamos ese proceso. También tenemos que ejercitarnos en paciencia, en humildad. Todo el tiempo. Y recuperar lo que se había perdido. Porque imagínese uno una pérdida de tiempo de este tamaño. Imagínese esto. Usted se levanta todos los días a las 4 de la mañana. La baldosa ya está desteñida porque usted se arrodilla ahí siempre. Y ya está eso así, se ve como pandeado. ¿Mm? Señor, restaura mi hogar, restaura mis hijos. Devuélvenos el amor, devuélvenos la concordia, la armonía. ¿Cierto? Mamá, ¿qué quiere? Otra vez usted viene aquí a... ¿Se imagina? Otra vez usted viene aquí con sus cosas. Déjeme en paz que estoy orando por usted. No hacemos nada. No hacemos nada. Qué difícil eso, ¿no? Pero hay una canción, y de pronto usted la conoce, que dice que lo más terrible se aprende enseguida, pero lo más hermoso nos cuesta la vida. Aprendemos las cosas malas con una facilidad pasmosa. Y las sujetamos y soltarnos de eso es muy difícil. Pero lo más hermoso nos cuesta tanto. Nos cuesta aventar un grito, aventar un insulto, hacer un desplante. Somos hasta valientes para eso. Pero reparar las cosas, ir con la vergüenza y decir, perdón, yo no sé qué pasó, o tal vez estaba así, perdóname. Eso sí, no. Parece todo el mundo jugando estatuas. Vamos a pedir perdón. Pero vamos, yo le ayudo a tirarle piedras a casa para que sepa lo que es bueno. Sí, vamos. Si quiere, vamos en moto. ¿Cierto? Pero si se trata de ir a enmendar, a reparar, eso sí, lo paraliza a uno. Y el llamado está en recuperar lo que se había perdido. Y sabe, entre las cosas que se perdieron con la caída de la humanidad, se perdió el amor, se perdió poco a poco el entendimiento de que había un Dios que había hecho todas las cosas y que en su sabiduría nos guía. Se perdieron todas esas cosas y todo eso de la conciencia. Y muchas veces nosotros actuamos como si Dios no existiera. Y el llamado está en recuperar lo que se había perdido y usted antes perdiendo más cosas. Necesitamos observarnos con un poquito más de precisión y constancia. Revisarnos. Cada vez que alguien, un momento que lo pone a usted a prueba y un momento en el que usted puede empezar a respirar profundo
Y hacer el ejercicio es cuando alguien le dice, ¿sabes qué? Yo tengo una observación. Yo ¿te puedo hablar una cosita? Entonces te respira profundo porque, pues yo no sé, pero a mí ese asunto de que le lleguen a uno a decirle cosas siempre es retador, ¿no? Que le vengan a decir a uno que está mal, que está lo que sea, es raro. Usted se pone se pone a la defensiva sin pensarlo mucho. Mira, te tengo una cosita, es que noté algo, ¿será que podemos hablar? Y usted ya por dentro ya está, ¿hablar de qué o qué? ¿Hablar para qué? Dígame ya, dígame ya. No, pero hablemoslo más calmadamente. No, 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 dígame ya. ¿Cómo de qué será eso? Porque si vamos a pelear, peleamos ya. Cuando pase eso, respire profundo. Respire profundo, tranquilo. Lo que vayan a decirle, lo va a escuchar todo. Porque es que, mira, lo que yo te tenía que decir es que ayer yo estaba muy ocupado. Ayer, no, pero es que no es eso, sino que ayer me pasó a mí algo. Ah, bueno, siga pues. Y entonces ayer me acordaba de usted porque cuando tal, sí, yo sé lo que vas a decir. Respire profundo, respire profundo. ¿Mm? Llega esa persona, lo coge a usted en la calle, empieza a entregarle publicidad del candidato que a usted no le gusta y le empieza a decir, pero ¿por quién vas a votar por este? Ah, no, pero ven, debatamos ideas. Y usted dice, usted ya está buscando con qué silla le va a dar. Como está el primer objeto contundente que tenga a la mano. Debatir ideas es muy difícil. Terminar de escucharlas aún más. Respire profundo. Hay que recuperar lo que se ha perdido. Porque de pronto alguien viene y baraja esta carta de, pero Jesús volcó las mesas y les dio latigazos. O sea, vas a ofrecer la terapia de voltearles la casa cada vez que no estén de acuerdo. Paganos, pecadores, y así no funciona. ¿Se acuerdan de otra parte? Porque la gente cita esa la tiene aquí debajo de la manga. Se le acaban las cartas y ¡tan! Jesús volteó las mesas. ¿Saben otra cosa que hizo? Está con sus dos apóstoles. Jesús, vamos a hacer descender fuego sobre ellos. ¿Y ustedes qué les pasó? ¿Cómo así que hacer descender fuego? Ustedes no saben de qué espíritus son. O sea, yo hice todo este camino, tuve que meterme en esta tierra y hacer todas estas cosas para salvarlos a todos y ustedes los quieren chamuscar a todos. O sea, yo vine a salvarlos y usted no me va a dejar salvarlos. Dios es un Dios justo y que hace justicia, pero siempre prima la misericordia. ¿Listo? Siempre. Porque aquí entramos entonces en otra rama que nos va a servir para analizarnos a nosotros mismos y a nuestras acciones. Esto es básico, lo hemos tocado aquí varias veces, pero esto tiene que estar en el manual. Esto tiene que ser, mejor dicho, las primeras cosas que usted piensa. Porque antes de decir cualquier cosa, antes de hacer cualquier cosa, en cualquier situación, piénselo 2 veces.
Hay gente que no la piensa ni una sola vez. ¿Por qué? Porque con la vara que nosotros vamos a medir, vamos a ser medidos también nosotros. ¿Mm? Muchas veces la manera en la que Dios va a hacer algo contigo, lo mide como lo haces con otros. Póngame mucho cuidado porque esto es serio. Mire esto. ¿Alguien se sabe aquí la oración que enseñó a hacer Jesús? ¿Sí? Vamos a hacerla juntos, vamos a hacerla juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ya deje de orar ahí. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso es condicional, porque usted le está diciendo, usted me perdona porque yo he perdonado. ¿Cierto? Usted le está haciendo ver que usted ya perdonó y por eso lo perdonan. ¿Se está dando cuenta de esa figura en el texto? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, perdóname porque yo he perdonado. Uy, eso está bien fuerte. Pero no solo aplica el perdón, porque si lo analizamos de esa manera y luego leemos una cosita que está por allá en Mateo 7, que dice, vamos a ver, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Mm? Pero a ese versículo que está en Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 12, lo antecede un contexto que parece como si Jesús cambiara de tema. Él viene y está hablando de esto desde el versículo 7, Mateo 7, 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y miren que pareciera que cambiara de tema, porque dice, así que, pero es que parece que cambia de tema. Así que todas las cosas que queráis, ¿cierto? Que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Cómo? Otra vez. Por eso yo creo que los discípulos venían, oiga, este tipo habla muy bueno, no entiendo qué dice, pero está chévere escucharlo, no sé, es como llamativo. No entiendo nada, pero porque Jesús iba por acá y iba diciendo, entonces, todo lo que ustedes quieran pedir, pídanlo, porque si ustedes siendo malos dan cosas buenas, pues Dios que es perfecto siempre les va a dar cosas buenas. Entonces, por eso, si usted quiere que los demás hagan algo con usted, hágalo con ellos. ¿Qué? Pero ¿en dónde íbamos? Usted pida que el que insiste, encuentra. Y entonces por eso sea bueno con doña Respa, porque todo lo que usted quiere que hagan con usted, hágalo con nosotros. Pídale a Dios que Él devuelve cosas buenas. Hágalo con los demás. ¿Cómo así? Porque eso está enlazado. ¿Y cómo está enlazado con lo que vimos en el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas porque, ¿cierto? Señor, necesito recursos, necesito que proveas, pero si yo no proveo para los demás, ¿qué voy a ir a pedirle?
Porque si yo voy a ir a pedirle perdón a Dios y Él evalúa qué tan perdonador soy, pues esa regla aplica para todo entonces. Señor, necesito que me socorras un dinero, unas cosas. Vamos a revisar qué tan dador eres. Porque por eso dice Pablo, que dice Jesús, que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Ya vamos entendiendo eso? ¿Eso está quedando claro? O sea que si queremos ver muchas cosas en nuestra vida, tenemos que reparar muchas cosas. Si queremos que nuestras oraciones sean contestadas, pues tenemos un accionar aquí con el que mostrar, no porque tengamos el mérito, sino porque Dios lo evalúa así. Perdona nuestras ofensas, porque. Así que todo lo que quieren que hagan con ustedes, háganlo con el resto. Porque cada vez que usted le pida algo a Dios, va a mirar eso. Y dice, pastor, eso está muy raro. Pongamos un ejemplo que ya, a mí me encanta ese ejemplo, porque ilustra tantas cosas. Está un rey muy famoso, David. Acaba de enredarse ahí con una señora, Betsabé, que se llama. Y le tocan el corazón a Natán y le dice, necesito que me hagas un favor. Ve y habla con David unas cositas. Natán va y habla con David y le dice, había una vez un señor que tenía una ovejita, una única, su más especial, pero tenía una sola. Y había otro que tenía a montones. Pero cuando era hora de sacrificar, de comer, este que tenía montones, le quitó la única ovejita que aquel tenía para sacrificio propio, para comérsela. ¿Qué tan justo es eso? ¿Usted qué haría? Estamos hablando que un varón de Dios, un profeta, fue a casa de David a hablarle esto. ¿Usted qué haría? ¿Qué haría? ¿Y qué le dijo? Ese tipo merece la muerte. Es más, dígame quién es y lo arreglamos ya eso. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Cómo le contara yo que ese hombre es usted? Y de repente David, ¿qué? No, ese hombre lo que merece es ser honrado. No mentiras, dijo, y lo impactó profundamente porque sabía ya de qué le estaban hablando. Betsabé, del esposo Urías. Y entonces pasó saliva y dijo, bueno, usted acaba de poner la sentencia. Dios tuvo misericordia. No murió él, murió el hijo de esa relación, pero no le fue tan bien a David después de eso. Eso está, para quien quiera leer esa historia, está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, del versículo 1 al 16. Tremenda cosa, porque enseguida le dice, sí, como usted lo hizo a escondidas, yo le pongo esto, pero en público. Usted tenía todas las mujeres que quería, pero le quitó la única a aquel, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante te vas a ver avergonzado a la luz del día. ¿Hiciste eso a escondidas? Yo lo voy a hacer en público. Ahí ya lo pueden revisar. Pero ¿por qué estamos trayendo a esto al caso? ¿Por qué estamos hablando de esta situación? Hablamos de algo como esto porque Dios a veces pone situaciones enfrente nuestro y te dice, a ver, ¿qué harías tú con esa persona? Esa persona merece un castigo, merece la muerte. Eso parece que lo excomulguen, eso merece que lo...
Y aquí están tomando nota. ¿Qué era lo otro? Me pasé la excomunión, ¿la qué? ¿Y qué? A veces Dios no hace el juicio, a veces lo hacemos nosotros mismos con nuestras acciones, porque con la vara que nosotros medimos, vamos a ser medidos. Por eso dice, bienaventurado el que es misericordioso. ¿Por qué? Porque alcanzará misericordia. Hombre. Entonces significa que cada vez que nosotros decimos, yo no le perdono a esta persona y lo que merece es que sea expuesto y tal cosa, están tomando nota. En vez de nosotros arreglar una situación, en vez de nosotros dar un paso y decir, mira, la verdad no vale la pena ninguno de los problemas que tenemos ahora, porque eres más valioso, eres más valiosa que el problema. Arreglemos. ¿Sí? En vez de eso decimos, no, prefiero enfermarme, prefiero envejecerme, prefiero deteriorarme aquí con mi rabia, que recuperar esa relación. Pongámoslo así, sí, digamos que en este momento le da, así como al rey Ezequías, llega un profeta y le dice, hermano, arregle sus cosas ya, porque nos vamos. Usted ya cumplió su tiempo y ya Dios dijo que bueno, que él, antes que arregle sus cositas, que ahora más tarde pasan por usted. Y luego, por supuesto, se desesperó. Pero ¿qué pasa si Dios viene y le dice ahora, bueno, nos vemos esta tarde? Hoy tú y yo nos veremos cara a cara. Arregla las cosas que nos vamos. ¿Usted pensaría realmente que todo el dolor, todas las cosas que está cargando hoy con la gente, valieron la pena? Es que yo no me lo aguanto, siempre está con su misma cosa, siempre está con sus mismos problemas, siempre repite la misma situación. No me la aguanto siempre esa charla. Bueno, Dios pasa más tardecito por ti. ¿Vale la pena todo eso? No vale la pena. Va a ser raro la persona que pueda argumentar, sí, todo el odio que le guardo se vale la pena. ¿De qué estás hablando? ¿De verdad vamos a hacer algo así? Y entonces nos enfrascamos en peleas con la gente, discutiendo de lo que sea. Los temas más comunes, política, ¿sí? Y geopolítica, porque no les basta con opinar del país, les tienen que opinar de Somalia. Y bueno, está bien tener opiniones, pero mijo, usted no defiende ni su casa, ¿cómo te vas a poner a defender huérfanos? Está bien, pero lo primero que hay que arreglar es tu casa, tu vida, poner en orden esas cosas. Está bien abrazar y sostener y ayudar a otras personas. No deje de hacerlo, por favor. Pero no descuide lo primero, arreglar su vida y arreglar su casa. Porque saben, hay un señor que se llama Elí. ¿Se acuerdan quién era? Juez de Israel. Sacerdote y juez de Israel. Arreglaba los pleitos entre la gente. Les decía qué había que hacer. Tenía la palabra de Dios para respaldarlo. Un hombre acostumbrado a discernir la voz de Dios también.
¿Cuál fue la caída de ese hombre? Los hijos. Él andaba ordenando la casa de todo el mundo, pero la propia no. La propia no. Entonces, nos es fácil de pronto repartir y darle amor a cualquier desconocido. Nos aguantamos tal vez las discusiones, nos aguantamos tal vez las cosas que consideramos erróneas, nos aguantamos palabras, insultos, nos aguantamos cosas y aún todavía se lo celebramos porque es mi jefe. Pero a mi esposo, a mi hija, a mi primo, no, no. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos haciendo? Hay que recuperar lo que se perdió. Miren, todas las ideas por las que solemos discutir son pasajeras. Es más, hablemos de algo eterno, la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, yo lo estoy mandando allá para que usted ponga orden en ese sitio. Y le da un montón de indicaciones, ¿cierto? Y miren una de estas indicaciones. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y uno, ¿la salvación se pierde o no? Sí, no, y arranca eso a discutir. Todos de repente se vuelven teólogos y cuando ya se les salta la piedra, se vuelven nutricionistas porque los mandan a comer cosas a otros. Entonces de repente todos son teólogos. Si se pierde, no se pierde, porque la Biblia, porque tal cosa, y entra en una discusión larguísima. Y cuando ya están acalorados, entonces ya les dan consejos de nutrición, poniéndolos a comer cosas a los otros, y se desbarató todo. ¿Qué fue lo que dice aquí Pablo? Y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias. Sí, pero es que la verdad hay que decirla. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hombre, y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Está diciendo, vea, esa persona no lo va a escuchar. ¿Para qué te vas a poner a pelear ahí? Para generar solo pleitos, envidias, separaciones, malas sospechas, esto de aquello, ¿cierto? ¿Y se acuerdan de otro pedazo? Mateo capítulo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Usted qué hace discutiendo con alguien así? Lo único que va a recibir es agresiones. Pero no, es que la verdad es que hay que hacerles ver, es que hay que... Y Pablo diciéndole a Timoteo desde ya, venga, no se enreden ahí en discusiones. ¿Será que el tercer templo se construye o no? ¿Qué será esto o no? Las 7 de verdad importa. De verdad importa. De repente llega el rapto, llega antes de la tribulación, digámoslo así. ¿Sí? Llega antes. Y usted, sí ve, se los dije, tenía razón, y usted se quedó. Yo se los dije, eso era antes de la tribulación, véalos, allá van. No, es después de la tribulación, entonces todos se quedan, el rapto es después de la tribulación. Y si ven, yo les dije que íbamos a sufrir harto, yo tenía razón.
bueno, ya estamos aquí metidos, ¿ya qué? ¿De qué sirvió eso? Sí, ya tienes la razón, pero estamos metidos en esta. ¿De qué sirve? Y nos enfrascamos en unas discusiones y no, yo no me junto con esa gente de esa iglesia porque piensan que el rapto es después. Ese pastor que no tiene sana doctrina porque la cosa es antes. Mire, los tatuajes sí se pueden porque Jesús dice que tenía algo escrito ahí en Apocalipsis. ¿Cómo es que se va a rayar un muslo? O sea, no, que eso no es así. Y Pablo ya le está diciendo, venga, no se enreden en cosas. Y uno dice, bueno, ¿cuál es el fruto de mis conversaciones? El fruto de mis conversaciones genera disensiones, contiendas. O realmente la gente dice, hey, gracias, qué buena conversación esa. Hay mucho que recuperar, tenemos que recuperar lo que se perdió. Y eso no es solo ir salvando almas, entre comillas, pues. Porque enseguida salvamos almas, pero les enseñamos a discutir como lo hacemos nosotros. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús de eso? Un ciego guiando a otro ciego. Qué fuerte eso, ¿no? Y Jesús diciendo cosas como esas. Y además diciendo también otra cosa, diciendo, gente necia, los hacen más merecedores del infierno que ustedes mismos cada vez que les enseñan esas cosas. Y uno reúne a la gente para decirles, a esa iglesia no se acerquen, a esa iglesia no se metan, porque allá piensan que el rapto es después. ¿Cómo así? ¿Saben que yo escuché a alguien muy sabio decir una cosa? Era un señor bajito, pero estaba lleno del poder de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de un señor que se llama G.J. Ávila? Y él dice, usted está en la sana doctrina, usted está en el cuerpo de Cristo, asegúrese que está en el cuerpo de Cristo, no importa en dónde está, pero garantice que usted está en el cuerpo de Cristo. Ya, revise, tal vez se puede equivocar, eso le pasa a todos. Ustedes los humanos son muy dados a eso. Mentiras, todos nos vamos a equivocar en ese proceso. Entonces, revisemos eso con detalle. Miremos primeramente nuestra vida. No está mal que usted siga dando consejos de familia y cómo construir eso mientras la suya está caída. Eso es normal. Pero entonces procure seguir levantando la suya. Porque pues si tenemos que esperar a ser perfectos para poder hacer algo, pues no hacemos nada. Pero procuremos hacernos responsables de nuestra propia vida. En serio, escuchar con humildad, respirar profundo. Tratar con personas es muy difícil. Y tratar con uno mismo sí que es difícil. Entonces, respire profundo. Vamos a hacerlo. Curiosamente, la manera en la que vamos a recuperar mucho de lo que se perdió es a través de conversaciones muy difíciles. Siéntese que tengo que hablar una cosita con usted. Y todos en esa mesa a respirar profundo. Pero así es que se construye eso. Por eso Jesús dice que el camino es estrecho, porque a nadie le gusta resolver las cosas así. Pero si queremos realmente trabajar por nuestra familia, significa reconocer, hablar, va a requerir respirar profundo muchas veces, pero va a tener mucho trabajo, hay mucho que hacer.
Y después de eso sí decimos gloria a Dios porque toda mi familia está unida. No que mi familia es cristiana, eso no importa. Mi familia está unida. Mi familia es sólida, creyente y está sustentada bajo la roca que es Cristo. ¿Cómo lo sé? Porque todos nos protegemos. Porque no alguien llega hablando y, oiga, su papá sí, uy, sí, mi papá es europeo. Oiga, su hermana, no, es que mi hermana. Y cuando uno tropieza, no lo empujan todavía más, sino que lo sostienen. Y recuperar el amor, recuperar la unidad. ¿Eso es difícil o no? ¿Eso es difícil o no? Eso es muy difícil. Pero hágale que la recompensa es grande. Porque aquel que enseñe estas cosas y las haga, las enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Fin de las cosas. ¿Todo eso está claro hoy? Bueno, yo les voy a proponer un ejercicio antes de terminar. No lo vamos a hacer hoy, pero lo vamos a traer para el otro sábado. O sea, tiene una semana. Tiene una semana. Pero yo le prometo algo. De parte de Dios, le aseguro algo. Esto va a tocar los corazones. Los milagros no es, mire esa señora que estaba ciega, ya ve algo. Eso es un gran milagro, sí. Pero ¿sabe qué es un milagro más grande? Reparar una relación. Eso es más grande, pero no le damos tanto valor porque no tiene tanto espectáculo. Pero cuando alguien cambia de parecer y dice, lo siento mucho, perdóname, ¿qué puedo hacer para reparar esto? Y cambie su actitud, no importa si se quedan ciegos. Avanzamos. Eso es fundamental. Y dice, pero ¿cómo así, pastor? Si todos debemos ser sanos. Sí, claro, gloria a Dios, ojalá. Pero ¿sabe qué dice Jesús? Más vale que usted pierda un ojo o una mano o lo que quiera perder con tal de que no pierda su alma. Arriesguemos lo que haya que arriesgar, pero recuperemos lo que realmente tiene valor. Amén.